Facultad de Educación, sus departamentos de Pedagogía y de Educación Infantil y el grupo de investigación Conversaciones entre Pedagogía y Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia les dan la bienvenida a la segunda jornada del seminario Infancias, Pedagogía y Psicoanálisis. La programación del día de hoy es la siguiente: de 9 a 10 de la mañana, conferencia Niños y Niñas de Papel, la infancia en la literatura infantil, a cargo de la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Ildamar Rodríguez. De 10 a 10:30, sesión de preguntas y conversación. De 10:30 a 11 de la mañana, un refrigerio. De 11 al mediodía, conferencia, lo que se pone en juego entre grandes y chicos, a cargo de la profesora Graciela Frigerio. De 12 a 12:30, sesión de preguntas y conversación. De 2:30 a 2:30 p.m., receso. De 2:30 a 4:30 de la tarde, mesa redonda. Horizontes de la relación entre la pedagogía y el psicoanálisis, un diálogo a partir del caso colombiano, a cargo de algunos del grupo Conversaciones entre Pedagogía y Psicoanálisis. De 4:30 a 5 p.m., refrigerio. De 5, cierre del evento. Damos inicio a la segunda jornada del seminario con la conferencia Niños y Niñas de Papel, la infancia en la literatura infantil, a cargo de la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Ildamar Rodríguez. La invito, y también invito a la profesora Ana María Cadavid, ella moderará. La profesora Ildamar Rodríguez es licenciada en Educación Preescolar y magíster en Educación con énfasis en Lenguaje y Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. También se desempeña como directora de la revista Educación y Pedagogía de la misma facultad. Participó en el proceso de creación de la maestría en Educación, énfasis en Pedagogía y Diversidad Cultural, y de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Doy paso a la profesora Ildamar con su conferencia. Buenos días a todos y a todas. Voy a empezar contándoles un poco mi tarea de hoy. Es recogerlo de la Instituto de Ética. ¿Dónde está Andrés? Andrés, mentira, no, yo no voy a hablar de eso. Andrés me dijo, pero yo me negué. Como dijo Eliu, la conferencia en un principio, o el título que apareció es Niños y Niñas de Papel, la infancia en la literatura infantil. Y digamos que ese era como un título de afán, como de la premura del tiempo de cumplir con el afiche, con las cosas. Entonces ahora me llamaba cada 3 minutos, ya tiene el título, y ese fue como de rapidez. Sin embargo, ya en el proceso de organizar este espacio, esta conversación o este proceso de lectura, surgieron otros títulos que ya les voy a comentar por qué, y hay 5 puntos de partida, digámoslo, 5 inicios, 5 comienzos o 5 caminos que van a dar cuenta de esta relación, digámoslo, entre literatura y pedagogía. El psicoanálisis no está presente, yo no soy experta en ese tema. Solo puedo hablar de esto, digámoslo, de lo que me he ocupado en pequeño. Entonces, los 5 puntos de partida, digámoslo, son 5 excusas para poner en escena esta relación. El primero es una cita de una escritora de literatura infantil, ella es sueca, es Kristin Nodlinger. Ella fue, digamos, lo que es el premio Nobel de la literatura infantil, que es el premio Hans Christian Andersen, con una larga trayectoria en escritura, en conferencias y en procesos de formación. Y ella dice: la literatura infantil no es una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras, sino literatura, es decir, mundo transformado en lenguajes. Y este es el primer punto de partida, porque debo aclarar que esto no es un ejercicio pedagógico en el sentido tradicional que se utiliza el término de lo pedagógico.
como aquello que se hace más comprensible o didáctico o más claro. No es un uso de la literatura infantil para enseñar asuntos, sea del currículo o de la vida, aunque también podría ser usada para eso, sino que es la literatura infantil como un lente a través del cual pueden mirarse algunos asuntos de la pedagogía. Entonces, ese es digámoslo, la primera excusa o el primer punto de partida que va a marcar lo que sigue. El segundo es una cita de Gema Yul, que es una profesora española que trabaja sobre lectura en jóvenes, y ella dice: no puede haber una obra no ideológica que no transmita una mirada. Y ese segundo punto de partida es muy importante porque es como quitar un imaginario que hay sobre la literatura infantil como una literatura aséptica, apolítica, como una literatura neutra, que no transmite, como una literatura que no tiene pretensiones, y es necesario decir que la literatura, entre comillas, infantil, es una literatura que también es heredera de la época de producción, y por tanto lo que hace es develar a través de los textos muchas posiciones, posturas y situaciones que aparecen en la sociedad. Entonces, por eso también es importante señalar eso. La literatura, entre comillas o entre paréntesis, infantil, también puede hablar de las mutaciones de la sociedad, las configuraciones familiares, subjetivas, sociales y económicas. Es decir, a través de la literatura nosotros también podemos develar los órdenes, los nuevos órdenes que hay en los ámbitos en los que nos movemos. Entonces, esa cita de Gema Yul alude a eso. El tercer punto de partida es una cita de Michelle Petit. Ella es antropóloga con una amplia experiencia en trabajo sobre la lectura y la escritura, la historia en contextos sociales como instrumentos de producción o instrumentos de construcción social. Y dice: los libros son hospitalarios y nos permiten soportar los exilios que marcan todas las vidas, pesarlos, construir nuestras cosas interiores, inventar un hilo conductor en nuestras historias, reescribirlas día tras día. Y algunas veces nos empujan a atravesar océanos, al otorgarnos el deseo y la fuerza para descubrir paisajes, rostros nunca vistos, tierras en las que tal vez serán posibles otras cosas, otros encuentros. Abramos pues las ventanas, abramos libros. Porque esa es la invitación como de este espacio. ¿Qué pasa si nosotros abrimos los libros de literatura infantil, no con una mirada de si eso es literatura o no es literatura, si es literatura para niños o para jóvenes, o si esa literatura para qué sirve, cuál es el propósito, es moralizante o es ejemplarizante, sino simplemente para poder mirar de otras maneras, ¿cierto? Poder descubrir otros mundos y de paso encontrarnos. Que es como el otro propósito de esto, lo van a ver como en el quinto punto de partida. Se trata simplemente, es como de un encuentro personal, no hay aquí una intención prescriptiva de decir que esto es, sino de mostrar que hay como un camino que yo he encontrado, que yo he descubierto, que me ha posibilitado establecer relaciones, y ese camino es la literatura, entre paréntesis, infantil. Allá van a ver porque, bueno, no sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver a la entrada, había algunos libros exhibidos, muy pocos, pues, pero con la pretensión de mostrar que eso es literatura, ¿cierto? Que no es que sea para niños, sino que eso permite elaborar asuntos a todas las personas que se acercan a ello. El cuarto punto de partida es una cita de Teresa Colomer, una gran investigadora en el tema de literatura infantil, directora de un grupo de investigación en la Universidad de Barcelona. Y dice: los buenos libros hacen saber cómo son los humanos y no cómo debemos ser. Y por eso me he acercado a la literatura infantil. Digamos que en mi formación, en el pregrado, en la maestría y también en mi formación permanente, el acercamiento a los libros teóricos arroja un deber ser del cual a veces es muy difícil desprendernos, que a veces pesa mucho y que cuando se trata de mirar a los otros, a las otras, a los niños o las niñas, uno resulta como en una encrucijada porque es difícil
desprenderse, despojarse de todo eso que supone un deber ser que en la realidad no existe. Y eso es como un velo que impide ver exactamente quién es el otro, o sea, quién está ahí. Y el quinto punto de partida, digamos lo que es como la explicación o la justificación personal. Es una cita de un texto de Walter Benjamin sobre la literatura infantil, un texto muy hermoso. Benjamin fue coleccionista de literatura infantil, o sea, tenía una gran colección de literatura y de libros de texto para enseñarle a los niños, y a partir de eso él hace pues muchísimos análisis de lo que significa el juego, la infancia, los juguetes, qué es lo que se devela ahí, y hace también propuestas frente a cómo se dan a leer esos libros. Y digamos lo que esta es la excusa personal porque pues no de otra manera se explica que uno tenga tantos libros, no voy a decir cuándo, por pudor, que los pueda exhibir, bueno, que los pueda disfrutar, que los pueda compartir, solamente siendo coleccionista, buscando ciertos elementos que allá aparecen y que no están en otro lado. Entonces, Benjamin dice, ¿por qué colecciona usted libros? ¿Se ha formulado alguna vez esta pregunta a los bibliófilos para estimular un examen de conciencia? Cuán interesantes serían las respuestas, al menos las sinceras, pues solo el no iniciado puede creer que en ese campo no haya nada que ocultar o disimular. Soberbia, soledad, amargura, he aquí el lado oscuro de más de un alma de coleccionista culta y feliz. Toda nuestra pasión muestra de vez en cuando sus rasgos demoníacos, ¿cierto? Algo tendrá eso ahí de extraño, que habrá que pues, analizarlo en otros espacios. Bueno, el siguiente punto son 3 títulos, como les decía al comienzo. Este título de Niños y niñas de papel, la infancia en la literatura infantil, era como un título de emergencia. Ya en la medida que fue pasando el tiempo, como en organizar esto, en seleccionar, en poder decantar esto que está saliendo ahora también, ¿cierto? Está saliendo bien. Surgieron otros 3 títulos. El primero es Aún te quedan ratones por cazar. Es el título de un libro que habla sobre la guerra, del cual ahora vamos a leer un fragmento. Es de un niño cuyo padre se va a servir al emperador en el Japón y él se queda todo el tiempo añorando todas las cosas que hacía con su padre y preguntándose si ha ocurrido algo que hace 6 meses que su padre no viene. Y el título, la autora dice, su padre se lo decía cada vez que él deseaba hacer algo diferente, algo fuera de su alcance. Y digamos que ese aún te quedan ratones por cazar, es porque, digamos, lo que esto es diferente de lo tradicional en las miradas sobre la infancia, o por lo menos de lo que se estila en la facultad, que también es algo fuera de mi alcance en este momento porque es algo que está en permanente construcción, no hay asuntos definitivos, no hay prescripciones, como decía hace un rato, sino que fundamentalmente hay una serie de aproximaciones, unas tentativas de comprender de otro modo esta relación. El segundo título se llama Infancia, tierra de desembarco, para usar una expresión de Benjamin cuando se refería a la infancia, ¿cierto? Como muchos otros autores han mencionado, como una patria, para Benjamin era un espacio prodigioso para desde él hacer un análisis, aproximarse a él a través de la crítica. Entonces ese es el segundo título. Y el tercero es El país de nunca jamás, la expresión o el territorio donde habita Peter Pan, ¿cierto? Y digamos que es el del nunca jamás porque esto nunca se va a repetir, esto siempre será una invención, no tendremos forma de convertir esto en algo que se pueda repetir una y otra vez, sino que siempre tendremos que estar inventándolo, ¿cierto? Entonces tendremos que estar dispuestos a vivir con esas aventuras. Y habría un título más, ¿cierto? Ya en el proceso final apareció un título más, y el título dice, es más fácil pintar demonios que un perro o un caballo. Esta es una expresión que retoma Marina Colasanti, que es una escritora que escribe en portugués, muy reconocida, y ella lo retoma precisamente para decir que es más fácil enseñar lo maravilloso donde es más obvio que hacerlo visible en las cosas sencillas. Un poco para mostrar también cuál es la intención
como de esta presentación, de poder hacer sutil una mirada sobre la infancia, poder despojarnos o desprendernos de aquello que a veces se cosifica a través de la teoría, a través de muchos elementos, o como señalaba Andrés ayer, a través de muchos dispositivos y prácticas discursivas y no discursivas, a través de un gobierno que se ejerce para regular cada vez más un territorio o una edad o un grupo de personas. El segundo elemento, bueno, el tercero ya, de esta presentación tiene que ver con dos aclaraciones fundamentales que yo creo que son importantes. La primera, que uno podría interpretar como que es una limitación, pues mía obviamente, pero también un límite que impone la profusa producción que hay en literatura infantil. Y es que estos textos de los cuales les voy a hablar no son textos clásicos en el sentido que Calvino lo expresa, son textos que a veces emergen, a veces aparecen, pero no obedecen a un canon de ningún orden, como lo diría Harold Bloom. Entonces, ese también, digamos, lo que es una limitación o es un límite. Y la segunda aclaración tiene que ver con la posición, como con la posición mía, la que yo asumo estando aquí, que tiene que ver con cómo interpretar este asunto, porque lo que vamos a hacer ahorita va a ser leer cuentos, ¿cierto? En una conferencia, en un seminario, en un espacio académico. ¿Cómo pensar que eso, uno puede decir que eso es academia o que eso es qué? Entonces, digamos lo que lo pongo del lado del ridículo, de la ridiculización y del ridiculizarme, ¿cierto? Como de ser capaz de perder y de hablar con claridad de algo que en última instancia, insisto en esto, es más una pasión personal, cruzada por referentes teóricos, que un ejercicio juicioso y detallado que tenga la intención de que esto se convierta como en una teoría o en algo, alguna otra cosa de esas que se piden pues ahora. Entonces, esta posición en la que estoy supone retirar, quitar, despojar, pues volver leve y sutil todo esto para tener otra mirada sobre la infancia, ¿cierto? Entonces, es como el, digámoslo, el escenario que les quiero configurar. Y por último, para dar paso ya como a este ejercicio de lectura y de ir mostrando cuál es el entramado que quiero presentarles, una cita de Paul Auster en un libro que se llama La invención de la soledad. Él descubre que el juego de su hijo es similar a lo que él intenta hacer cuando escribe. Digamos lo que para mí la literatura, encontrarme en esas letras, lo que me ayuda es a pensar esos asuntos de la educación en los distintos temas en los que me trabajo, en los que me muevo, que son los que voy a presentar acá. Entonces es como un ejercicio de desenmarañar, de tratar de hacer coincidir dos esquemas, dos ritmos además de la academia, dos pretensiones que a veces pareciera no tener mucha conexión uno con otro, ¿cierto? No me voy a referir acá, quiero hacer la aclaración, digámoslo como a los infantes famosos que existen en la literatura, ¿cierto? Pinocho, obviamente habría que mencionar a Pinocho, el clásico, pues, leído o no. Tampoco me voy a referir ni a Tom Sawyer, ni a Oliver Twist, ni a Heidi, ni a Pipi Calzas Largas, a Ana de las Tejas Rojas tampoco, ni a Bastian Baltasar Bux, el de la historia interminable, o a Momo, tampoco al sufrido pelo de zanahoria o al intrépido Mowgli. Digamos que lo que quiero acá es presentar de manera leve una aproximación a aquellos asuntos en los que a veces se nos borra la infancia, las vivencias que los niños y las niñas tienen en un universo, ¿cierto? Tampoco me voy a referir a Jim en La Isla del Tesoro, que es, digámoslo, uno de los héroes, fue el primer libro que me enganchó a mí estando muy pequeña, pero lo dejo por fuera. Tampoco me voy a referir a los niños y niñas que presenta Roald Dahl en sus múltiples libros,
que digámoslo es una lectura, Roald Dahl es un escritor inglés, que es una lectura crítica de los adultos sobre la infancia, de la manera como ven los adultos a la infancia, que es lo que vamos a poner aquí en cuestión. Resultaría imposible mencionarlos a todos estos niños y niñas, seguramente a todos muchos otros que ustedes conocen, que yo no podré mencionar. Por eso lo que quiero es mostrar brevemente qué es lo que hago una aclaración un poco por lo que decía Estanislao ayer. Esto sigue siendo literatura hecha por adultos, una mirada sobre los niños, y digamos lo que en ese sentido puede leerse como una de las, como de los ejemplos del desprecio que él mencionaba, ¿cierto? Porque sigue siendo una mirada colonizadora sobre una edad que a veces a la cual no le damos la palabra. Sin embargo, yo encuentro en ella, en esta mirada, es decir, en estas obras, encuentro fisuras que me hacen sentirla distinto al ejercicio teórico de querer encasillar a la infancia en una serie de categorías que nos vienen bien a nosotros para su tratamiento o para su gobierno. Entonces, que ese no es el propósito. Tampoco voy a mencionar acá, dos cosas no voy a mencionar, imagino que ya las saben. Una, digamos lo que habría un antecedente, no tanto de la literatura infantil, pero sí de la ilustración, que es el Orbis Pictus de Comenio, de lo que eso significó para la pedagogía, también para la escuela y para los niños de esa época. Y tampoco voy a mencionar a los niños y las niñas de la pedagogía, o sea Emilio, o sean los hijos de Gertrudis, o sean todos los de la escuela nueva. A ninguno de esos los voy a traer acá, ¿cierto? Quiero es como presentarles, introducirles otra serie de infantes que están puestos acá, que pasan por esto y que nos van a contar, es como las impresiones que tienen sobre esto. Entonces voy a hablarles de los temas que les voy a presentar. Voy a leer fragmentos cortos. Al final está la bibliografía de todos los textos. Entonces voy a empezar por la infancia y la guerra, o la infancia y la política, ¿cierto? En ocasiones creemos que los niños y las niñas no se dan cuenta de qué significa la guerra, no perciben qué ocurre afuera, y de muchas maneras los adultos a su alrededor intentan ocultar el horror que supone la guerra, ¿cierto? Sin embargo, esto que les voy a presentar acá muestra cómo estos autores, estas autoras, logran develar que los niños y las niñas son sumamente perceptivos, ¿cierto? Que es uno de los elementos que Benjamin señala, que es lo que debemos evitar cuando presentamos la literatura infantil, como colonizar el territorio de la imaginación. Entonces el primero es el de Aún te quedan ratones por cazar. Como les dije, es un chico japonés, su padre se va a servir al emperador, y él se queda en casa con su madre esperando que vuelva. Hace 6 meses no tienen noticia y él hace un montón de elucubraciones sobre lo que significa. Entonces, la primera pregunta, el primero se pregunta, dice, ¿podría haber llamado a otros padres? Pensaba aquel día más triste que otros, después de visitar a los silenciosos espíritus del pozo. Entonces, me salto una parte. Había ido a preguntar en qué consistía la guerra. No sabía si vinculada a los dibujos de los samuráis feroces grabados en los libros, o mejor a las fotos de barcos y aviones que llenaban los periódicos. Tal vez, fuera como fuera la guerra, no le dejaba demasiado tiempo para escribir. Entonces, él va y le pregunta a su profesora, a la profesora Nakarai, ¿qué es la guerra? Y la profesora le dice, hace muchos años, una hermosa diosa nipona cayó en tristeza de amor. De sus lágrimas brotaron las islas que ahora forman el archipiélago del sol naciente. Siglos más tarde surgirían guardianes para proteger esas tierras sagradas. Esos guardianes durante siglos fueron los samurái. Ahora son nuestros valientes soldados. En sus labios la guerra parecía algo hermoso. Y él deseaba que lo fuera, ¿cierto? Él se da cuenta que la guerra no era eso. A lo largo del libro pues va a sufrir todas las vicisitudes que supone un padre ausente, una guerra atroz.
El siguiente texto se llama Tiempo de palabras en voz baja. Dice: nada amenazaba nuestra vida de niños hasta que llegó el tiempo de las palabras en voz baja. Que nosotros los niños no percibiéramos que se acercaba ese tiempo era normal. Cuando somos niños, las voces de los adultos son menos importantes que nuestras peleas. Y sin embargo, al tratar de recordar esa época que tan lejana me resulta hoy, viene a mi memoria las voces de los adultos, voces que de repente cambiaron su entonación e intensidad, insistiendo en ciertas palabras y en algunos nombres que pesaban cada vez más en la conversación. Y si digo que era el tiempo de las palabras en voz baja, no es más que una media verdad, porque muchas personas se pusieron, por el contrario, a hablar más alto que antes. Nuestro maestro, por ejemplo, enseguida alzó el tono y comenzó a decir cosas que nosotros decidimos todos a una no comprender. Entonces, cómo los niños y las niñas, percibiendo el horror que significa lo que hay afuera, intuyendo que algo no va bien, es decir, que algo ha trastocado la realidad, lo que hacen es protegerse, como dice acá, no comprendiendo, ¿cierto? Pero también leyendo otras cosas. Finalmente, el niño pierde a sus padres, solo se queda con su hermana. Les voy a dañar el final de todos los cuentos. El niño pierde a sus padres, se queda solo con su hermana, criado por unos vecinos que lograron salir, ¿cierto? Uno podría decir que esto es similar a las dictaduras en muchos países latinoamericanos y otros contextos, al nazismo o a los desplazamientos que se viven en nuestro país producto pues precisamente de la guerra. El tercer texto se llama Mao y yo, pues creo que no tengo que decirles muchas cosas de dónde es este texto. Este es un autor que sale de China, se va a Francia y desde allí empieza a reconstruir su historia, ¿cierto? Y lo que empieza a contar es cómo se hizo la revolución cultural en China, ¿cierto? Como la primera parte me la salto, dice, anuncian en la radio, que era el medio que tenían, una mañana, como todas las mañanas, la abuela encendió la radio. Una voz anunció: el presidente Mao ha proclamado una gran revolución cultural en nuestro país. ¿Qué es una revolución?, preguntó mi hermana. La revolución, decía el presidente Mao, no es una cena de gala, no puede llevarse a cabo con delicadeza, tranquilidad o calma, moderación y generosidad del alma. La revolución es un alzamiento, un acto de violencia mediante el cual una clase echa abajo a otra. Él tiene 6 años, ¿cierto? Él está reconstruyendo su historia y él se enfrenta a lo que significa esa revolución, asiste a lo que ocurre en su casa, a la transformación de las prácticas. Los padres cambian los vestidos tradicionales de seda por los vestidos que le da el sistema. Rompen todas las fotografías, todos los recuerdos, es decir, todo aquello que implicase que ellos pertenecían a otra clase, desaparece y él ingresa a un nuevo orden, ¿cierto? Hasta que finalmente él sale y se da cuenta que ese tampoco era el orden en el que él quería estar. Luego tenemos Agujeros Negros, es un libro de Yolanda Reyes. Yolanda Reyes es una escritora colombiana, tallerista, además una de las personas que más ha trabajado la lectura en la primera infancia, lo que dio origen a lo que Confenalco, por ejemplo, tiene, que se llama Bebetecas. Y este cuento, basado en algunos hechos, digámoslo, similares a los que ocurren en la realidad, es de un chico que queda huérfano, sus padres son activistas sociales, defensores del páramo de Sumapaz, seguramente muchos ya saben de quiénes estoy hablando, y llegan a su casa y los matan. Lo que alcanza a hacer su madre es esconderlo a él en el closet, ¿cierto?, en el armario, y encerrarlo para que no le ocurra nada. Cuando él va recordando, al principio su abuela se resiste a hablar de todo lo que tiene, pero él recuerda lo que le ocurre. Y él dice que su madre estaba segura de que a él no le daría miedo, de que él no lloraría para que no lo encontraran,
porque lo que quería era preservarlo. Entonces está hablando con su abuela, él tiene recuerdos de un bosque y él le dice, yo me acuerdo del bosque al lado de la casa, en el páramo de Sumapaz. Yo jugaba a esconderme y papá jugaba a encontrarme. El bosque tenía una alfombra. ¿Por qué había una alfombra en el piso del bosque? No sé, le dice la abuela. Siempre contesta no sé cuando hablo del campo. No sé cuando hablo de papá y del bosque. Dice que no se acuerda del bosque, dice que está perdiendo la memoria. Dice que los bosques no tienen piso de alfombra, pero yo le digo que sí tienen. Mi bosque era enorme, yo me perdía y papá me encontraba. Lo que está contando este chico. Finalmente él logra que su abuela hable de lo que fue la muerte, logra reconstruir a través de fotografías la vida de su madre. Él tenía alrededor de 2 años pues, cuando sus padres son asesinados, y lo que hace es como sanar las heridas, ¿cierto? Es decir, su conciencia de esa memoria, digamos, lo que le logra conservar de la vivencia amorosa de sus padres, lo que lo hace es lograr que su familia sane los dolores que supone esta tragedia. El otro texto se llama, muy breve, La composición. Es un texto de un escritor argentino que se llama Antonio Skármeta. También es justo en el momento en que llega la dictadura. Él está en la escuela, él se da cuenta que en su casa pasan muchas cosas distintas, que se habla también en voz baja. Y un día en la escuela, la maestra dijo, de pies niños y bien derechitos. Los niños se levantaron. El militar sonreía con sus bigotes de cepillo de dientes bajo los lentes negros. Buenos días, amiguitos, dijo, yo soy el capitán Romo y vengo de parte del gobierno, es decir, del general Perdomo, para invitar a todos los niños de todos los grados de esta escuela a escribir una composición. El que escriba la más linda de todas recibirá de la propia mano del general Perdomo una medalla de oro y una cinta como esta, le señala la bandera que tiene, y por supuesto será el abanderado en el desfile de la Semana de la Patria. Puso las manos tras la espalda, se abrió las piernas con un salto y enderezó el cuello. Los chicos obedecieron. El tema de la composición, lo que hace mi familia por las noches, ¿cierto? Un asunto bastante peligroso. Pues su familia escuchaba la radio, conversaba con los vecinos, buscaba estrategias. Bueno, finalmente él logra leer que hay cosas de lo que ocurre en su casa que él no puede contar, o sea, que se deben quedar ahí en privado. Él logra entender la situación. Dan los resultados de la composición, él no gana, no gana, y cuenta en su casa, esta escena es cuando él llega a su casa y les cuenta a sus papás durante la cena y les dice, en la escuela nos mandaron a hacer una composición. ¿Sobre qué? Preguntó el papá comiendo la sopa. Lo que hace mi familia por las noches. El papá dejó caer la cuchara sobre el plato y saltó una gota de sopa sobre el mantel. Miró a la mamá. ¿Y tú qué escribiste?, preguntó la mamá. Pedro se levantó de la mesa y fue a buscar entre sus cuadernos, y entonces les voy a leer la composición. Dice, cuando mi papá vuelve del trabajo, yo me voy a esperarlo al autobús. A veces mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá, le dice, ¿qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy? Bien, le dice mi papá. ¿Y a ti cómo te fue? Aquí estamos, le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá y me dice, ya Pedrito, venga a comer, y luego nos sentamos a la mesa. Y yo siempre me como todo menos la sopa que no me gusta. Después, todas las noches, mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez. Y yo termino la tarea, y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. O sea, el niño logra entender que eso que ocurre en su casa es una situación peligrosa que podría poner en riesgo a su familia, pues si no lo cuenta, ¿cierto? O sea, los niños son perceptivos, logran darse cuenta de que algo no va bien, logran identificar las situaciones anormales, aquello que se sale como del orden de la realidad y logran o insertarse en ella para resolverlo o logran camuflar todo eso, en este caso de la composición.
El último no les voy a leer porque no hay un apartado específico, se llama El autobús de Rosa. Es un libro que se escribe sobre Rosa Parks, la primera mujer negra que no quiso pararse en un autobús, digamos lo que fue en los Estados Unidos, y que fue el inicio como de un gran movimiento social, ¿cierto? Un movimiento muy importante. Y lo que hace este cuento es un abuelo que lleva a su hijo al museo, donde está el autobús. Y el abuelo le cuenta su historia, diciéndole que él estaba en ese autobús, les voy a añadir otra vez el final, y que él no se paró, o sea, que él se paró cuando el conductor le dijo que había que quitarse porque había blancos que estaban de pie y cansados, y que él lo que hace ahí cuando se sienta en ese autobús en el museo es llorar, porque él entiende lo que Rosa hizo, ¿cierto? La posibilidad que tiene su hijo se debe a un gesto heroico. Entonces, ese es como el primer, digámoslo como el primer eje, ¿cierto? Para ilustrar, los niños no son ajenos a la realidad, no viven en un mundo imaginario todo el tiempo, no están en las nubes como nosotros creemos, sino que logran percibir todo aquello que pasa, ¿cierto? No tienen una idealización porque no hay cómo lograrlo, y lo que hacen es, como de un modo descarnado, percibir aquello que ocurre, que los adultos a veces tardamos en comprender o en mostrar o incluso en decir. Entonces, ese es como el primer tema. El segundo tema es el del fracaso escolar, ¿cierto? Un tema también conocido, digámoslo que por nuestra cercanía con la escuela, este también es un tema que a veces creemos que los chicos no les importa, no se sienten marcados o señalados, y en algunos casos es cierto, pero en otros no. De este no les voy a leer, algunos no los puedo leer porque son muy extensos. El primero se llama Lucas, y el subtítulo dice: ser diferente no siempre es fácil. Lucas es un chico difícil que no hace lo que le dicen en la escuela, que todo el tiempo va por su camino inventándose como la cotidianidad, y los profesores siempre dicen, ¿qué dicen? Ya les voy a leer. Los profesores siempre dicen que este niño no va a ningún lado. Es decir, con todo lo que hace Lucas, finalmente él construye un cohete y vuela, pues imaginariamente, y los profesores dicen, no conseguirá despegar. Entonces los maestros se van, el niño cuenta hasta que despega, y sus maestros dijeron, siempre supimos que ese chico llegaría muy lejos. Es decir, como todo aquello que escapa al orden que se establece en la escuela, lo que significa ser un buen estudiante, responder a lo que se establece, lograr esas habilidades o adquirir esas competencias o esos conocimientos en el tiempo estipulado, a veces sirve para que los chicos sean marcados, ¿cierto? Para que sean etiquetados, y casi que lleguemos a predecir que eso significará el fracaso en su vida, que no tienen como otra opción. Voy a pasar a, bueno, no. El siguiente es cómo escribir realmente mal. Es un chico que llega a una escuela nueva, o sea, él llega nuevo a una escuela, la escuela no es nueva, la escuela es vieja. Él llega nuevo a una escuela y le toca sentarse con el último chico de la fila, que es el chico desastre, pues, pero a él no le dicen, ¿cierto? Todos los otros saben que con ese niño no se pueden juntar, pues que ese niño es desordenado, que no, o sea, que no hay como mucho que hacer, y aunque la profesora es muy querida, él no logra como encajar ahí, ¿cierto? Entonces, la primera tarea que le dan es borrar la pizarra. Él ya se cree un chico grande y no entiende por qué la profesora hace eso particularmente. Aquí el punto es, la profesora les dice que van a hacer un proyecto, cada uno debe tener un proyecto, y el proyecto debe responder a una pregunta. Entonces, el chico con el que se sienta le dice a la maestra que el proyecto que él quiere hacer es cómo escribir bien. Dice, ¿podría intentarlo? Bueno, sí, podrías intentarlo, pero la señorita Encarnita no parecía demasiado convencida. Sin embargo, él, enardecido por el entusiasmo, abrió su cuaderno. Y de pronto comprendí por qué la señorita tenía sus dudas. El Javi, que estaba sentado a mi lado, escribía de pesadilla.
Cuando los profesores de la Mansión Araiz, que es la escuela donde él está, den puntos por la caligrafía, este pobre no tendrá ni medio. ¡Madre mía!, exclamé conteniendo la respiración. ¡Qué horror! Martín, me advirtió la señorita Encarnita, pero nadie te puede impedir que mires. Las hojas del cuaderno de Javi estaban cuajadas de manchurrones. En casi todas había bailado sevillanas una tropa de 100 pies mareados y calzados con botas rebosantes de tinta. El resto, en comparación, parecía limpio, aunque no lo bastante limpio para leerlo, solo limpio en comparación. Creo que en este caso estamos hablando de alcanzar la luna, dije yo. En mi opinión, incluso, cómo escribir un poco mejor es demasiado para Javito. Debería conformarse con cómo aprender a escribir. Bueno, el tiempo pasa, él se hace más cercano al niño y descubre que ese niño tiene otras habilidades, como por ejemplo construir esculturas, ¿cierto? Entonces lo que hace es acompañarlo a que su proyecto no sea cómo escribir realmente mal, realmente bien, sino cómo escribir realmente mal, porque le dice, pero es que eso se te da súper bien, o sea, haces las letras al revés, están torcidas, se te salta la tinta, pues en ese proyecto vas a obtener buenos puntajes, y finalmente lo hace. Y el proyecto secreto de Martín es mostrarle al resto del grupo quién es este chico, o sea, quién es Javi, mostrarles que tiene esculturas que nadie sabría hacer, y lo que hace es exhibirlas en el salón, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que es un asunto también como hay una cierta solidaridad entre los chicos para acompañarse. El otro texto, aunque no es un niño, digamos, lo que están hablando de niños, se llama Malvado Conejito. Y Malvado Conejito es la historia, ese tampoco lo puedo leer porque es largo, es la historia de un conejito que un día les deja una carta a sus papás y a sus mamás y les dice así: queridos pa y ma, siento decirles que he huido de casa, estoy viviendo en el basurero del Cañón del Diablo con mis nuevos mejores amigos, nos hacemos llamar los conejos del infierno y mi nuevo nombre es Malvado Conejito, ¿cierto? Y él, bueno, entonces el cuento pasa y hacen cosas terribles y él se pone chaqueta, se perfora una oreja, pues como un malvado conejito. Y al final lo que ocurre es que él dice así, les escribe la carta y dice, nada en esta carta es cierto, estoy en casa de la abuela, solo quería recordarles que podría haber cosas peores que mi desastroso reporte escolar que está escondido bajo mi cama. Entonces, en el reporte escolar, sí, tan horrible, en el reporte escolar lo que muestra es que a él todavía le falta, es decir, lo que hace la maestra es ser generosa diciendo que él es bueno en algunas cosas, pero le falta tanto, y augurar nuevamente que su futuro podría ser desastroso, ¿cierto? Entonces, el niño encuentra que esos resultados, el conejito en este caso, malvado conejito en su casa, podría tener consecuencias nefastas, y lo que hace es inventarse todo esto, pues, como una realidad mucho peor, así como él dice, hay cosas peores que ese reporte escolar. Y finalmente, en el tema del fracaso escolar, un fragmento de este texto que se llama El cuaderno de Pancha. Pancha es una niña a la que le regalan un cuaderno porque tiene problemas en el colegio para que ella haga un diario. Luego cuenta su vida en el colegio, tienen una profesora que se llama Azucena, una profesora muy querida, pero la profesora se enferma y está incapacitada, entonces llega otra profesora. Con la otra profesora, con Azucena, había unas prácticas de lectura y escritura, digamos lo que le eran significativas, pero con esta profesora no. Hacía unos cuantos días que Su no venía a trabajar, nos pusieron a una maestra sustituta, la señora Fricks. Sustituta quiere decir de repuesto, le expliqué a Tere que es un poco despistada. Ella pensó que si era de repuesto a esa maestra la tendrían almacenada en alguna parte, pues como si uno fuera a elegir. Y le dice que no. La maestra la habían bautizado Fricks porque era como haciendo un gato, porque era muy rígida y muy estricta, y el método que seguía era hacer dictados muy largos, y todos los chicos tenían que seguirle todo el tiempo. Y empieza a haber problemas. Parecía que el aire se hubiera anulado en el salón.
La señorita Fricks era dueña de las nubes, nubarrones quise decir, tenía una voz horrible e inexpresiva, muy parecida a su cara. Hacía los dictados más rápido y no repetía. Cuando alguien tímidamente preguntaba, ella contestaba con voz plana y metálica, hubieras puesto atención. A Miguel se le ocurrió, cada vez que perdían un dictado, en vez de preguntar o detenerse angustiado, él seguía escribiendo, hubieras puesto atención, hubieras puesto atención. Bueno, finalmente, los dictados de Miguel eran del siguiente modo. Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados, hubieras puesto atención, columna vertebral y otros no. También existen otras, hubieras puesto atención, mamíferos con pelo, 4 patas, hubieras puesto atención, que pueden ser ovíparos. La maestra se da cuenta lo que hace el niño y claro, los castiga a todos, les pone, ella hizo una tarea descomunal para el otro día. Este chico era lento, era un chico extranjero además en la clase, y era lento y no lograba captar lo que la maestra le decía. Entonces encuentra una forma de resolver eso que académicamente es una exigencia, aunque eso termina pues bastante mal, ¿cierto? Bueno, el siguiente tema es la infancia y los sentimientos. Rabia, amor, soledad, desconcierto. Entonces esperen, me ubico. ¿Cuáles son esos libros? Aquí. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos diferentes? Se perdió uno. A verlo aquí. Ya, es que no era ese. Camino a casa es un libro del escritor colombiano Jairo Buitrago, ilustrado por Rafael Jokten, y es un libro de una niña que se siente sola. En el fondo lo que está es, la niña es de una familia desplazada, no tiene padre, su padre ha muerto, y encuentra que de camino a casa hay un león, y ella lo que hace todo el tiempo es pedirle al león que la acompañe, que no la deje sola, que esté ahí, ¿cierto? ¿Cómo percibe esta niña la soledad? ¿Cómo percibe la falta del padre? ¿Cómo percibe ella todo ese drama que vive su madre? ¿Cómo es consciente de que no debe agobiarla con sus propios problemas, que ya su madre tiene suficiente, y entonces opta por encontrarse de camino a casa un león, ¿cierto? Las ilustraciones son muy hermosas. En Aún queda ratones por cazar, ya les conté rápidamente de qué se trata. Y en esta categoría hay un libro, pues que obviamente no podría dejar de mencionar, que es Donde viven los monstruos. Un libro que en su momento fue prohibido porque era el primer libro que mostraba en los Estados Unidos, porque era el primer libro que mostraba cuando los niños se enojaban, o sea, que los niños tenían sentimientos, o sea, que los niños no eran seres puros que siempre obedecían, sino que eran seres que también tenían malestar con el mundo y que había manera de mostrarlo. Y hay un caso similar que se llama Fernando Furioso, ¿cierto? Había una vez un niño llamado Fernando. Una noche quiso quedarse despierto viendo una película de vaqueros en la televisión. No, dijo su mamá, es muy tarde. Me pondré furioso, dijo Fernando. Ponte furioso, dijo su madre. Y así fue, se puso furioso, muy furioso, tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa que explotó con truenos, relámpagos y granizo. Ya basta, dijo su mamá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, las chimeneas y las torres de la iglesia. Finalmente Fernando, pues claro, se calma, se sienta en su cama y se serena, pero es mostrar cuando los niños tienen rabia, cuál es la razón, cuando están furiosos, qué es lo que expresan, cómo lo dicen y nosotros qué podemos hacer. Es decir, darle al niño un estatuto de que es un ser humano también que tiene la posibilidad de mostrar todos sus sentimientos. ¿Cómo corregir a una maestra malvada? Empieza con una gran preocupación. Dice, tengo un problema desde el lunes pasado y ya es miércoles. Este es mi problema, no me gusta la nueva maestra, se ríe poco, lanza miradas feroces y además su bata es de color gris, ¿cierto? Todo el texto se pasa en cómo ella resuelve el que no le guste su maestra con la que va a estar todo un año,
cómo organiza como una especie de protesta, le envía una carta y luego descubre qué es lo que le pasa a su maestra, ¿cierto? También como el derecho a expresar el malestar. En Toda la verdad, este es un libro bastante cómico, les voy a leer un poquito del comienzo, se llama Toda la verdad. Un día Totó dijo una gran mentira. Fue un día terrible, espantoso, tremendo, escalofriante y horroroso. Entonces le explicaron la importancia de decir la verdad, siempre, siempre la verdad. Totó reflexionó y empezó a decir la verdad, ¿cierto? ¿Me veo gorda? Totó contestó con la verdad, sí. ¿Te gusta la comida? No. ¿Me veo linda? No. Bueno, y pasan problemas, o sea, él responde a todo que sí y se le forma mucho lío. Y entonces él se queda como desconcertado, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí? Y empieza a entender, y si hay mentiras de distinto tamaño, entonces tal vez también hay muchas clases de verdades, verdades suaves, verdades horrendas, verdades a medias, verdades luminosas, perfectas, hermosas, pesadas, verdades que orientan, otras muy complicadas, o sea que no siempre se puede decir toda la verdad. ¿Habrá otra forma de acercarse a la verdad? Bueno, y finalmente le dicen que sí, que no siempre se puede decir toda la verdad. Listo. Que no siempre se puede decir toda la verdad. Como ya faltan 10 minutos, voy a acelerar acá. Voy a pasar entonces al último tema, que es la infancia y las diferencias. Sí, para que seamos juiciosos. En la infancia y las diferencias está nuevamente Mao, es decir, cómo él percibe ese mundo extraño. Está Eloísa y los bichos, que es otro texto de Jairo Buitrago. Eloísa es una niña y empieza así: no soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Mientras papá buscaba trabajo, me quedaba en la escuela como un bicho raro. Ella los ve a todos como bichos extraños hasta que finalmente se integra al contexto y logra mostrarse como es. En la escuela secreta de Nasrin, es la historia de una niña criada por su abuela durante el régimen talibán. Sus padres están desaparecidos. Su abuela decide llevarla a una escuela. Como saben, en el régimen talibán las niñas tienen prohibido educarse, es una escuela oculta, y ella, lo que hace la escuela es transformarla, ¿cierto? Ella percibe que no es diferente ahí en ese contexto, que muchas otras personas ahí también su familia ha desaparecido, y que lo que hace la maestra es simular que las educa en la lectura del Corán cuando llegan los talibanes y vigilan la escuela, pero es una escuela de formación. En la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, es como a veces también nosotros debemos hacer caer esos ideales de que es un niño o una niña, y dejarlos también, porque digamos lo que es de pequeños, niños y niñas pueden ser conscientes de ello. Julia no es juiciosa, hace lo que se le antoja. Julia es muy hermosa, pero quisiera ser pelirroja. Julia no es delicada, no le gusta peinarse, se esconde bajo la cama cuando tiene que bañarse. Julia sabe lo que quiere y se lo cuenta a su gato, y se divierten con juegos que disgustan a su padre. Pero aún así ella quisiera que la abrazaran de vez en cuando. Al salir de paseo, no existe la más mínima posibilidad de que te lleven a otro estado, a no ser que esté perfectamente peinada. Y Julia tiene sombra de niño, ¿cierto? Julia hace cosas que son masculinas y por eso es rechazada hasta que finalmente se encuentra con alguien que la reconoce. Y finalmente, de este texto de Óyeme con los ojos, es un chico ensordecido, o sea, a los 9 años queda sordo, y lo que descubre es el miedo. La diferencia en él está en que él descubre el miedo que produce su sordera en otras personas adultas, en otras personas mayores. Es que ya no faltaba nada, en otras personas mayores. Con todo esto, ¿cuál era la pretensión? Como dije, esto tenía 3 títulos. Es empezar a trabajar en el de Aún quedan ratones por cazar, empezar a develar que hay otro mundo de comprensión de la infancia que no pasa siempre por las teorías o los conceptos que hemos utilizado. En la infancia tierra de desembargos, mostrar que de manera crítica nosotros también podemos comprender lo que hacemos en nuestra labor o en nuestra tarea como profesores, en la mirada que ponemos sobre los demás,
porque este no es un ejercicio propuesto para que lo hagamos con chicos y chicas, sino que es fundamentalmente un ejercicio interior. Este es un ejercicio que nosotros debemos tomar como una postura para deconstruir aquello que es necesario borrar en la percepción que tenemos de los demás. Y en el país del nunca jamás, en el territorio de Peter Pan, es que también en ese país ocurren cosas. Dos últimos elementos para cerrar ya la intervención. Hay un texto que se llama, yo creo que pueden pasar, bueno, la bibliografía que pueden, luego la tendrán. Hay un texto que se llama Yo seré 3.000 millones de niños, que fue elaborado con motivo de los 20 años de la Declaración de los Derechos de la Infancia, y es un recorrido por las otras infancias. Digamos lo que a veces también lo que nos ocurre, lo que la literatura permite, es mostrar que no todas las infancias son iguales, ¿cierto? Que hay distintos escenarios, hay distintos territorios, prácticas y sentires en la infancia o inscripciones de esos niños en esas sociedades que nosotros desconocemos y que a veces la teoría nos muestra un único infante. Entonces les voy a leer dos brevemente. Este se llama Joaquín. Joaquín es un habitante de la Tierra. El 20% de los habitantes del planeta son dueños del 80% de sus riquezas, es decir, de casi todo lo que se puede comprar en el mundo: el suelo, el oro, las casas sólidas, los granos de arroz, las sillas, los palillos de dientes. El resto, los más numerosos, solo poseen las lágrimas de su miseria y un cubo. Es mostrar, bueno, como la desigualdad, bueno, que ocurre también como con las críticas. Este se llama Nemo. Nemo es el dueño y señor de las fronteras de su territorio, que tiene exactamente la forma de su cuerpo, incluidos los contornos de los dedos, de las piernas y de cada uno de sus cabellos. Ese es su país. Prohibidas las agresiones de cualquier tipo. Ningún ejército tiene derecho a rebasar esos límites, ni con una sonrisa, ni con la voz autoritaria de un adulto. Cualquier forma de violencia perpetrada contra el país de Nemo es una declaración de guerra contra toda la humanidad. O sea, los actos de violencia en los que se ven envueltos los niños, sea violencia física o sexual durante las guerras, es lo que expresa pues este texto. Para finalizar entonces, este recorrido rápido, mucho más literatura que pedagogía se habrán podido dar cuenta, intencionalmente tiene como propósito mostrar que hay otros territorios por los cuales transitar en busca de sí mismo, en el cual recorren los niños sin necesidad de grandes calificativos, o sea, sin necesidad de poner etiquetas que los puedan vincular a una u otra categoría. Dice Walter Benjamin, ¿qué ha experimentado ese adulto? ¿Qué quiere demostrarnos? Ante todo, una cosa: él también ha sido joven. También él quería lo que queremos nosotros. Él tampoco quería a sus padres, pero la vida le ha enseñado que los padres tenían razón y muestra su sonrisa de superioridad, pues a nosotros nos sucederá lo mismo. De antemano desvaloriza nuestros niños. La literatura infantil es una, digámoslo, una propuesta. Esto que les presento para construir una pedagogía no colonial. Yo no sé si de colonial, pero por lo menos para hacerle frente a una pedagogía que intenta reducir lo que los niños son a un grupo de etiquetas que nos hace fácil manejarlos o manipularlos y que borra, como dice Benjamin, el territorio de la imaginación. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Hildamar por su conferencia. Gracias por compartirnos con alegría esos bellos libros. Iniciamos así la sesión de preguntas y conversatorio. Lo modera la profesora Hildamar. La profesora Ana María Cadavid. Ella querría llamarse Hildamar con el nombre tan bonito. No solo el nombre, ¿cierto? Bueno, no pudieron ver las ilustraciones, yo aquí tuve esa ventaja, ahí les queda también para que lo podamos disfrutar. Bueno, se abre el espacio de la conversación, de las preguntas, de los comentarios frente a la propuesta de la profesora Hildamar, esa relación pedagogía-literatura pues que nos plantea.
Yo sí, bueno, no hay todavía comentarios y preguntas. Yo sí tengo una. Ah, bueno. He estudiado con la maestra algunos de los textos que ella menciona el día de hoy. Y al principio pues no entendía por qué ella me entregaba estos libros. Ella me los entregó para trabajarlos en bachillerato con mis estudiantes de octavo y yo llegué con esos libros al colegio y yo no entendía para qué. Tengo que confesarlo que al principio fue un poquito difícil porque yo los veía pues como más como con la infancia, más como para trabajar con los niños. Pero cuando empecé a leerlos en clase, y empecé como a mirar la actitud de mis estudiantes, cómo ellos me pedían el libro, cómo lo pasaban y lo ojeaban y lo miraban, y sentía que ellos se iban encontrando ellos mismos como en esas historias. Pude reconocer que realmente eran valiosos y agradezco la oportunidad pues de la profesora haberme invitado y estar acá, porque hoy me voy muy contenta porque hay algunos que no los conozco y realmente sé que esa relación de literatura y pedagogía es una relación necesaria, no solamente en los primeros años pues en que el niño se reconoce y en que está en su escuela, sino también en todo ese proceso, en todo bachillerato, hasta en la universidad, de la riqueza que pueden tener estos libros. Muchas gracias. Era como... En eso que dice Cecilia, como dos elementos, por eso insistía al comienzo de decir literatura y entre paréntesis infantil, porque a lo mejor no es necesario ponerlo así, porque hay dos elementos ahí fundamentales. Uno es el poder de la metáfora, no solo para los infantes, sino para todas las personas, permiten resolver asuntos. Y el segundo es la literatura como una experiencia estética, ¿cierto? Como una vivencia o como un acontecimiento estético que permite transformar esa mirada que nosotros tenemos. Sí, ya, Joana. Además, ella estudia. La literatura escrita para niños por adultos. Pues yo me preguntaba acá. El micrófono no funciona. Me preguntaba acá si de pronto conoce la profe alguna experiencia de literatura para niños escrita por niños. O sea, de pronto de leer los textos, pero elaborados directamente por los niños, enterados a investigar por los niños. No sé, alguna experiencia. Pues hay, no como, o sea, no así ilustrados, producidos de esta manera, pero sí se han hecho varios intentos o esfuerzos precisamente para trabajar como los niños que han sido víctimas de violencias, de toda clase de violencias. Entonces se han hecho talleres literarios y finalmente se producen los cuentos ilustrados con sus propios dibujos, pero son cuentos sin intervenir. Y digamos lo que ahí también uno podría ver o puede ver, cómo los niños perciben esa realidad, es decir, cuáles son también las metáforas que ellos usan para expresar ese afuera que a veces se vuelve amenazante para lograr habitar ese espacio y hacerse un lugar en el mundo. Ayer entre las muchas cosas, para aprovechar eso que dice Joana, entre las muchas cosas que se mencionaban, que mencionaba específicamente Estanislao en la pregunta de si uno puede ser un educador sin ser un idiota, sí. Digamos lo que como él lo decía, uno puede decir que sí y que no al mismo tiempo. Y hay un ejemplo en pedagogía que muestra los dilemas de lo que supone educar, que es el texto de Frankenstein, Educador. Él se refería a Meriu como en ese ejercicio, porque finalmente, en este caso también de la literatura, con una pretensión de exorcizar, de marcar, como de darle otro objeto, también nosotros terminamos ahí siendo grandes idiotas porque intencionamos de qué tienen que hablar, cómo tienen que hablar, y se vuelve un asunto de que si no dice la guerra, el dolor y que mataron, entonces eso no sirve. Entonces por eso también habría que tener cuidado cuando se pone no la literatura, el escribir o el escribirse como un ejercicio de exorcizar los demonios o de liberar el dolor. Yo creo que habría que dejarlo como en lo que empezaste.
es que no se trata si es literatura infantil o es literatura. Muchos de estos textos son leídos por personas adultas, pues personas mayores, que no solo encuentran una fascinación en el cuidado de la ilustración, sino que también en las historias logran resolver asuntos, y los psicoanalistas que hay aquí o los que han trabajado el tema podrán decir, ay, hay asuntos que resolver, ¿cierto? Es decir, uno encuentra formas de resolución de sus conflictos, pero no se trata tampoco de eso, se trata simplemente de tener una experiencia estética, ¿cierto? Cuando yo lo pongo al lado de la pedagogía, que era un poco lo que decía Cecilia, de que es una relación necesaria, yo lo pongo en el sentido, como lo decía al comienzo, de volver sutil la mirada que debe tener la pedagogía sobre la infancia, o que podríamos construir, no borremos eso, la mirada que podríamos tener desde la pedagogía sobre la infancia, ¿cierto? Una mirada no cosificada, sino una mirada más fluida, una mirada que conjugue un poco los planteamientos que hacía Stanislao ayer en el decálogo, que planteaba lo fluido, el movimiento, o sea, no lo que ya está, sino lo que pasa, que es lo que a veces se nos borra, ¿cierto? En el ejercicio de poder determinar y definir y plantear asuntos, se nos olvida que es que la vida fluye, ¿cierto? Ayer al final de la conferencia, Andrés, hablábamos brevemente. No solo en el tema que él trataba existe el asunto del gobierno sobre la infancia, sino que hay un asunto detrás de eso, que es la infantilización del proceso de formación de maestros que son de la infancia, ¿cierto? Cuando uno mira qué pasa en otras facultades de otros países, en la Facultad de Educación de la Antioquia, no, en otras de otro lugar, uno encuentra que son entonces el curso de, ¿cómo se llama eso? Pues para que no sea lo de la de Antioquia. Cursos de cómo pintar uno, ¿cierto? Pero no hay una reflexión sobre el arte, sobre la pintura, sino que entonces es un semestre entero viendo las técnicas que están en los libros. Y uno dice, pero ¿qué es eso? Bueno, y tantas cosas por el estilo, como si la formación de maestros, en ese caso no solo de la infancia, fuera una formación no solo infantilizada, sino cosificada. Es decir, yo solo debo aprender aquello que me sirve para enseñar. Y entonces se borra la reflexión sobre el propio oficio de maestro. Y eso mismo pasaría con la literatura, no es decir si eso sirve o no sirve, si hay niños que lo hacen, sino permitir que eso fluya, es decir, ¿qué nos genera esto? Como decía Cecilia, la experiencia de la maestría de Cecilia fue muy interesante, no estos y otros, los chicos se sintieron realmente tocados y eso les permitió elaborar gran cantidad de dramas en su vida cotidiana, que de otra manera no hubieran podido salir, o sea, no hubieran emergido. Hilda, y ahí sería entonces una propuesta o una alternativa para la formación de maestros, la relación pedagogía-literatura que usted nos está planteando. No, por eso digo, o sea, hablar de estos temas tiene un riesgo, por eso le decía al comienzo, el riesgo es que podamos pensar que esto se puede volver en un curso, es decir, puede haber un curso, pero el curso no tendría como propósito establecer esa relación entre literatura y pedagogía, el curso tendría como propósito una mirada sobre nosotros mismos como maestros, un ejercicio autorreflexivo, si se quiere, pues como podrán decir muchos autores, un ejercicio autoetnográfico de cómo esto logra hacer emerger las concepciones que tengo, ponerlas en relación con eso que muestra la literatura y permitirme saber qué hago, porque puede ser que yo afirme esas concepciones sobre la infancia, no necesariamente tengo que cambiarlas, ¿cierto? No tengo que decir, hay una que es mejor y entonces hay que dirigirse a eso. No, por eso decía, esto es más como un ejercicio siempre de inventar, uno podrá prepararlo, pero será siempre inventar. Yo lo que creo, como para responder un poco la pregunta Ana María, yo lo que creo es que, ahí sí, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia es la única en la que podemos incidir, debería abrir las opciones de cursos que fueran otros cursos para pensarse a los maestros, como de cursos de humanidades que no tuvieran un fin utilitario en la formación de los estudiantes, sino que fueran humanistas ampliados. Yo no sé si eso es posible, esa no es la tarea mía pensar si eso se hace o no se hace, no. Es lo deseable, ¿cierto? Y abrir espacios para que la lectura se multiplique, o sea, no solo la lectura de eso, sino toda la lectura, la de la literatura, la de los conceptos, porque eso transformaría, ¿cierto?
En el centro de documentación, por ejemplo, se ha hecho el intento de crear o de construir una colección de literatura infantil y para sorpresa nuestra es más usada por estudiantes de otras licenciaturas que por los de pedagogía infantil o educación especial, ¿cierto? Como que uno diría, pero eso también nos está diciendo algo, ¿cierto? Tendríamos que pensar si hay que abrir otros escenarios a la formación de maestros que no sea una formación técnica, sino que nos ofrezca también a nosotros como maestros fluir, ¿cierto? Dar cuenta de los movimientos que se producen en el ejercicio de enseñar, que uno no va y enseña a una escuela o a un preescolar, entonces le enseñaron a tocar, ¿todavía enseñan a tocar la flauta? No, la flauta, pues estoy preguntando. Que uno vaya y diga, entonces vamos a ir a tocar la flauta, no, sino que haya otras concepciones que acompañen eso, que no sean meramente utilitaristas. No hay más preguntas. Y luego el profesor Echeverry. Primero las... Un aporte y una pregunta. Respecto a lo que decía la compañera, yo no estudio en la Universidad de Antioquia, estudio en otra universidad y en un curso veíamos un tema que se llamaba producción de textos. Entonces era muy interesante porque era leerles un texto de Gianni Rodari a los niños y ellos a partir de ese texto construían un cuento. Entonces surgieron propuestas muy interesantes. Los niños escribían cosas como estábamos vendiendo minutos en la Plaza W y era para comprar cosas para irnos a hacer un sancocho desde la cotidianidad pues de ellos, entonces, y ellos mismos lo dibujaban, entonces fue una propuesta muy interesante. Pero mi pregunta básicamente es muy personal. Yo tengo una niña de 5 años, le gusta mucho que le leamos cuentos, el papá y yo. Entonces, ¿es posible leerle textos desde la infancia y la guerra o hay que esperar un poquito más? No, yo diría que hay que leerlos, es decir, los niños son conscientes de esa situación, pues y más en este país donde la guerra es un estado permanente, pues los niños se dan cuenta de eso, sea por las conversaciones o por lo que ven en las noticias o en el contexto. Yo lo que creo es que hay que leerlo, no habría que limitarlo y que las preguntas salen, ¿cierto? Ese, por ejemplo, el de la guerra, ya para el caso de leerle a los niños ha sido como uno de los temas prohibidos o de los temas vedados y por eso se acude a cierta literatura, digamos, lo que es más limpia. Pero cuando uno mira los clásicos, pues estoy hablando de Andersen, de los hermanos Grimm, de Perrault, se da cuenta que esos eran, pues que son cuentos violentos, que son cuentos fuertes, que no son historias románticas, que son cuentos en los cuales los niños y las niñas pueden elaborar sus vivencias. Entonces habría que leerlo y adicional a eso hay en este momento editoriales que han empezado a trabajar esos temas que resultan difíciles en la cotidianidad de hablar con los niños y las niñas, como familias homoparentales, la enfermedad, enfermedades terminales, y resulta interesante el caso de Rey Rey, el caso de La heroína tiene 2 mamás, de Titiritesa, donde se da cuenta de esas otras realidades que nosotros vivimos, en las que los niños son conscientes en esa configuración. Entonces, no habría que temerle a eso, sino las preguntas que surjan, responderlas. Lo que hay que hacer es saber hasta dónde llega uno con las explicaciones, porque a veces, bueno, no lo traje acá, pero hay textos donde los niños hacen una pregunta pequeña, ¿cierto? Bueno, o el chiste que circula por ahí que la niña llega llorando y dice dejé de ser virgen y hay un gran drama en la casa y resulta que es que ya no va a estar en la obra siendo la Virgen María. Entonces la familia empieza a dar un montón de explicaciones. Pues hay que saber hasta dónde se llega pues con los chicos, no hay que exagerar, pero tampoco hay que obviar pues como el tema, ¿cierto? Hay que poder responder a eso. El profesor Echeverry. No, es que del interés mío ha sido hace días de poder pensar si es posible una pedagogía, volver a una pedagogía práctica.
Es decir, volver a iniciar entonces, ¿qué contribución puede dar? Es decir, el problema no es que eso nos puede, es adquirir conceptos o adquirir más saber. Lo que necesitamos es saber es que nos trasladen a un mundo donde la distancia entre, digamos, la teoría y la práctica se pueda acortar. Porque ese sería un punto. Y lo otro es oponernos a la sistematización, sea etnográfica. Hay que luchar contra la sistematización psicológica de cualquier venga. Mire, yo tengo un ejemplo muy claro, pero es muy empírico, ¿cierto? Cuando yo una vez, yo siempre trabajo como con pequeñas historias. Yo iba por el parque de Envigado en un taxi y el señor paró del taxi. Como aquí todos vivimos con una mentalidad del terror, pues yo dije, ya me tocó aquí, me van a atracar. Y resulta que no, el señor me dijo, no, ¿usted ha visto esa ceiba? Esa ceiba nos la hizo sembrar don Arturo Zuluaga. Y don Arturo Zuluaga, pues, era una persona muy cercana a mí, pero ya había muerto. Y entonces él me dice, y después de eso me mostró un cuaderno y me dijo, vea, este cuaderno, yo escribo mejor que muchos doctores y gano más plata haciéndoles carta de amor a todos estos ingenieros y doctores de aquí que manejando el taxi. Y le dije yo, ¿y cómo hizo? No, ¿sabe cómo nos enseñó don Arturo Zuluaga a escribir? Yo era del liceo, del colegio Manrique, y a las 2 de la tarde era la clase de gramática española, y decía, nos enseñó bailando pasodobles y recitando a García Lorca, y toreando, a Manolete. Él hacía que unas muchachas fueran las princesas, el otro fuera los otros fueran toreros, pero el hombre les dice, yo le puedo recitar de memoria toda la obra de García Lorca, me decía el tipo. Pero lo que yo aprendí es que don Arturo tuvo la inteligencia de nunca convertir eso en un método. Nunca quiso convertir, ni le dio por convertir eso en un método. Eso afortunadamente se perdió, afortunadamente. Y yo creo que ese es el punto clave, que las cosas buenas que hagamos con los estudiantes al otro día se olviden, porque por un lado el ministerio al otro día las convierte en decreto, o no falta el de nosotros que escriba un libro de cómo enseñar literatura a los niños y cómo hacer que los maestros con la literatura se vuelvan mejores maestros. Yo creo que eso es un desastre. Entonces, lo que debemos tener es, la pregunta mía es, ¿cómo logramos que esta literatura nos haga salir de la obsesión de enseñarle a otro cosas, de reformarlo al otro y de salvar al otro, sino que simplemente sea una posibilidad de que se disfrute un momento y nada más? Allá él se respondió. No, ese sería, pues plantear, como yo lo dije, que eso se trata es como de un encuentro, el encuentro mío con los libros, y eso es lo que yo puedo compartir. No puedo decir si esto sirve o no sirve, si funciona o no funciona, sino que cada quien tendrá que construir su propio mapa de ruta frente a esto, si ese es el camino que le sirve, ¿cierto? Yo lo que creo es, hablando en términos personales, a mí me ha permitido tener una imagen distinta de la infancia. Solo voy a leer una cosita pequeña. Yo también fui formada en la facultad y bueno, con todas las obsesiones y cosas, y casi con la idea de que el niño o la niña que yo me iba a encontrar era uno solo. Este es un texto que se llama "¿Qué es un niño?", ¿cierto? Dice, hay niños de todos los tipos, de todos los colores, de todas las formas. Los niños que deciden no crecer, no crecerán jamás, guardarán un secreto dentro de sí mismos. En ese caso también de mayores se conmoverán por las cosas pequeñas, un rayo de sol o un copo de nieve. Hay niños extraños, bajos, gordos, callados, niños con gafas en silla de ruedas, niños con aparatos en los dientes que brillan al sol. Hay niños pesados, odiosos, que nunca quieren ir a dormir, niños mimados que hacen solo lo que quieren, niños que a veces rompen platos, cuencos y todo lo que se les ponga por delante. Es decir, esto a mí lo que me ha posibilitado es entender que hay otra infancia, hay otros niños, otras niñas, en una cotidianidad, y que no es ese que yo voy
voy, encuentro en el aula de clase y le enseño a escribir o le enseño a leer o cualquier cosa que yo le enseñe y él responde, sino que en esa relación pasan cosas, ¿cierto? Pasan cosas que nunca me contaron, pasan cosas que además no me podían haber contado, pero a las que yo estaría dispuesta a enfrentarme en el descubrimiento de un otro que tengo enfrente, ¿cierto? Como en ese encuentro. Eso es lo que me ha permitido entender que el otro es un encuentro, es decir, es un universo, un continente por explorar, por descubrir, no otra cosa. Ya, sí. Bueno, damos por terminado. Muchas gracias. Sí.